con lo que vamos a comenzar hoy, es con el apagón masivo que se vivió en toda España el pasado lunes a las 12:32. Ya sabéis que se produjo un evento que, por lo que yo sé, aún está sin identificar en la red eléctrica española. Al principio, la red eléctrica portuguesa hablaba de un fenómeno meteorológico extraño, la vibración atmosférica inducida. Se ha rumoreado también en las últimas horas que podría venir todo de un fallo en una instalación fotovoltaica extremeña. Se habla también de múltiples avisos de fallos de red en las horas previas, fuera lo que fuera, como si un ejecutivo puso un cable. El caso es que este evento se contagió por el resto de la red y se produjo un apagón masivo en toda España que os voy a contar. Lo poco que sabemos es que en ese momento la fotovoltaica estaba aportando el 60% de la energía, la eólica el 12%, estoy hablando de cifras redondas, por tanto, mayoría muy amplia de renovables, la nuclear aportaba el 11% del mix, la solar termal el 5%, la cogeneración el 5% y me dejo los ciclos combinados el 3%. Así y la hidráulica, Carlos, un poco más del 10%. Y la hidráulica un poquito más del 10%. Entonces, Carlos, tú eres ingeniero industrial, has trabajado precisamente en redes eléctricas, en tu caso en Inglaterra. A esta hora, este día y con la poca información que tenemos todavía, ¿tienes alguna idea, alguna hipótesis sobre lo que pudo pasar o dejar de pasar? Bueno, mira, aquí están la causa última de lo que pasó, es decir, en donde se sabe que hubo 2 incidentes, no se sabe si relacionados entre sí o no, en un espacio de segundos, segundo y medio, 2 segundos, y esos incidentes son la causa última de lo que pasó. Pero otra cosa es la situación general de inestabilidad en la que estaba la red. Y ahí Carlos, sí se sabe. Pero ¿se sabe algo de esos incidentes aislados? ¿Se sabe algo más, aparte de que hubo? Porque yo también he visto que había avisos previos, pero no se conoce más información. De momento, que yo sepa, no se ha hecho público. Ajá. Lo que sí se sabe es una situación general de inestabilidad en la cual estaba operando la red, y estaba operando no solo el día 28, sino que había operado en ese estado de inestabilidad durante bastante tiempo a lo largo del último año, incluso del año anterior. Esto sí se sabe, se puede analizar y si queréis lo hacemos en el programa, que yo creo que lo grave, porque lo otro, a ver, esto es como que hubiera un funambulista que está andando por el borde de un precipicio, ¿vale? Sí. Y un día viene una ráfaga de viento y lo dobla un poquito hacia la izquierda y luego viene justo otra ráfaga de viento, lo acaba tirando y se cae. Entonces, bueno, tú puedes analizar cuáles fueron las ráfagas de viento, por qué, si tenía que haber pasado, si no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, ¿qué hacía el funambulista andando por el borde del precipicio? Me explico. Y luego, aquí ha habido, cuando se analice total y absolutamente, se verá que ha habido 5, 6, 7 errores en cadena. Porque los sistemas eléctricos son muy robustos. Es decir, lo primero que hay que contar aquí es que esto no tenía que haber pasado. Que lo lógico, dado el mix energético que tiene España, el mix instalado y el mix que estaba disponible ese día, es que no pase nunca. ¿Me explico? Y sin embargo pasó. ¿Me explico? Nadie tiene que tener miedo de que esto vuelva a ocurrir, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido de que no volverá a ocurrir porque no se van a arriesgar a poner el sistema en los estadios en los que lo han puesto durante los últimos tiempos. Vale, pero aquí se me ocurren varias cosas. Primero, es verdad, como tú muy bien dices, que hicimos un programa que también queremos reivindicar, porque hicimos varios programas el año pasado hablando ya de apagones que había habido en la industria. Hicimos uno hace 10 meses, que lo hizo Juan Carlos Barba, que fue el que trajo la noticia y que dijo, señores, ha habido un apagón a la industria, que se ha desconectado a la industria por seguridad del resto de la red eléctrica española. Hicimos uno más en enero, ya con Antonio Turiel, que es el que más repercusión ha tenido, donde avisábamos de que algo así podría pasar, de que, como muy bien has dicho con tu metáfora del funambulista, la red eléctrica española pues estaba jugando a un juego peligroso, ¿vale? Y a mí se me ocurre por qué estamos jugando a un juego peligroso. Es decir, ¿por qué el funambulista se ha subido a la cuerda? Es decir, una de las hipótesis que estamos manejando es que ese día la electricidad era extremadamente barata, ¿no, Carlos? Y por eso no exactamente. Mira, ese día lo que había eran unas condiciones meteorológicas que eran perfectas para la generación fotovoltaica. Me explico.
La generación fotovoltaica es óptima cuando ya empieza a hacer algo de calor, porque la incidencia del sol es máxima ya al inicio de la primavera, en un día claro, como además era el lunes, y además a mediodía, que es cuando los rayos están dando perpendicularmente. Pero ese momento es incluso mucho mejor que en mitad del verano. ¿Por qué? Porque las placas solares empiezan a perder eficiencia cuando se calientan en demasía. Me explico, con lo cual un día de agosto, de esos que hay en el sur de España que llegan a los 45 gradazos, eso no es lo óptimo. Lo óptimo era el lunes. ¿Me explico? Y entonces ahí hay una serie de instalaciones que no entran en el pool energético, sino que han hecho contratos bilaterales a largo plazo de venta de energía a precio fijo, o que entraron en un momento en el sistema en el que había no sé qué subvención o no sé qué garantía de bueno, pues de vender a un determinado precio. ¿Me explico? Y entonces esos, independientemente de que en el pool energético el precio yo creo que era hasta negativo. ¿Me explico? Ahora explicaremos eso, pero independientemente de eso, aquí lo que ha habido son unos tipos que querían meter su energía porque era el momento óptimo y querían cobrar lo que les tocaba en función del contrato que tenían. Y yo no digo que el contrato esté bien o mal, pero es un contrato que es de venta a largo plazo, que te dice, oye, usted le voy a retribuir el mega a 40 euros el megavatio o a lo que sea. Y entonces ellos decían, muy bien, lo quiero cobrar. Y luego aquí, el que tiene responsabilidad, pero de verdad, es Red Eléctrica Española. Porque Red Eléctrica Española es el operador técnico del mercado. Es decir, no solo es el que opera la red en sí mismo, no señor. Es también el operador técnico que está autorizado por el sistema, por la ley, para decirle a una determinada planta, por restricciones técnicas de operación del sistema, tú hoy paras y sin embargo tú vas a producir. ¿Por qué? Porque el sistema lo necesita para su estabilidad. Y entonces, si no se han tomado las medidas adecuadas para que se estuviera operando en unos márgenes de estabilidad que fueran adecuados, el primer culpable es Red Eléctrica Española. Luego habrá que ver quién ha influido en Red Eléctrica Española, porque Red Eléctrica Española es una empresa semipública. No es totalmente pública, es privada, me explico, pero el accionista mayoritario es el Estado, que tiene del orden de un 20%. El 20%, sí. El resto lo tienen los otros operadores del mercado. ¿Por qué? Porque como opera como operador técnico del sistema y por tanto puede poner restricciones a las conexiones, puede poner restricciones a hoy operas tú y no tú por un tema de estabilidad, etcétera, para que sea total y absolutamente transparente a todos los operadores del mercado. ¿Qué se hace? Se les mete a todos en el consejo de dirección. Ya sabe todo lo que está pasando aquí. Es perfectamente consciente. Pero una cuestión, Carlos, porque yo por lo que tengo entendido, Red Eléctrica Española lo que hace es autorizar el mix energético. Es decir, claro. Son las compañías las que proponen el mix energético que se va a tener cada día, y es Red Eléctrica la que dice, venga, ok, tira para adelante, lo hacemos así, o es Red Eléctrica la que dice, hoy vamos a tener este mix energético. Ya sé que ellos tienen la posibilidad de decir, hoy lo hacemos así, pero ¿en la práctica lo hacen así o simplemente autorizan y dicen, venga, lo que hay, mira, lo que hay primero son unos contratos, como te decía, a muy largo plazo. Hay un pool energético que se planea el día antes, y que lo que se hace, como tiene que haber una casación de la oferta y la demanda total en todo momento, pues hay una casación de oferta y demanda que se hace primero con una estimación estadística, que son muy buenos los que lo hacen, porque realmente lo casan hasta el segundo decimal, que ya es. Y luego lo que hay es un pool, es decir, como si dijéramos una bolsa, ¿vale?, en la que se oferta y se demanda, y entonces con esa energía se va al despacho eléctrico. Es decir, es el mercado el que propone. Es verdad que la Red Eléctrica Española tiene el derecho de poner las restricciones que considere oportuno para garantizar el servicio, y que estas restricciones no solo las puede imponer en ese mercado que se hace 24 horas antes, no, y 20 minutos antes de tal, y 5 segundos si puede. ¿Me explico?
Sí, Entonces, sí, sí. ellos tenían la responsabilidad técnica, porque además son los que tienen todos los datos, los que tienen los mejores técnicos, sí, tenían todo a su disposición para hacerlo. Vale, Porque no lo hicieron. Eso ya es una cosa interna que yo no sé, pero la cosa es que no lo hicieron. vale, una última pregunta antes de pasar con José Luis, que José Luis te animo también, así tienes cualquier pregunta, por supuesto, a hacerla tú. Se está hablando mucho estos días de que si hubiese habido de que había poco respaldo en la red. ¿Vale? Sí. Es decir, podíamos haber tenido encendida más nuclear para proveer respaldo en caso de que fallase cualquier cosa. También hubiese funcionado los ciclos combinados. Aquí hay mucha gente interesada en el debate nuclear que está diciendo, no, la nuclear nos hubiese salvado. Sí, bueno, nos hubiese salvado el respaldo con cualquier otro tipo de energía. El caso es que esos respaldos no existieron. No estaban. ¿Fue por un tema de dinero por el que no existían esos respaldos o fue por otro tema? Bueno, en parte sí. Mira, aquí para que lo entienda la audiencia, hay que explicar cómo funcionan los distintos tipos de energía. Aunque yo cuando pongo la lavadora en mi casa, me da igual de dónde viene el kilovatio hora que gasta eso. Me da literalmente igual, es decir, la lavadora va a funcionar exactamente igual. Y además existe una indeterminación que hace que no se pueda ni siquiera determinar de dónde viene. Me explico. Sí, Pero incluso, aunque eso es así, cada energía está aportando una cosa distinta. Aquí hay que entender varias restricciones del sistema. Por un lado, como te contaba, en el sistema eléctrico tiene que haber un mismatch entre oferta y demanda instantáneo. Por otro lado, la red eléctrica, aunque se tiene una tendencia en el público general en comparar la energía con un flujo como si fuera agua, sí, no es verdad. La energía es más bien un movimiento. De hecho, es un movimiento ondulatorio, sinusoidal, ¿vale? En el que tú tienes una señal que está girando a 50 hercios por 50 hercios, es decir, 3.000 revoluciones por minuto, ¿vale? Y además, eso tiene que hacerse en sincronía. ¿Qué quiere decir en sincronía? Que todos los que aportan a la red y todos los que demandan de esa red operan dentro de esa sincronía de los 50 hercios, es decir, todos coordinados. Entonces, aquí hay unas tecnologías que vamos a llamar tradicionales, es decir, las que estaban antes de que se nos ocurriera meter solar y eólica, básicamente, que son la hidráulica, que son cualquier térmica, ¿vale? ¿Cómo funcionan estas tecnologías? Funcionan en que tú tienes una turbina que pasa decenas, incluso centenares de toneladas, que está girando a esos 50 hercios dividido el número de polos eléctricos del alternador. Y que está girando de forma absolutamente constante, de tal manera que tienen mucha inercia. Os explico, o sea, si pasa cualquier cosa, el parar una máquina que pesa 150 toneladas, que está a 3.000 revoluciones por minuto, pues ya parará dentro de media hora. Me explico lo que te quiero decir, eso pararlo es tremendo. sí, sí. Y funcionan así, digo, la hidráulica y cualquier térmica, cualquier central térmica, incluida la termonuclear. Es decir, ¿y qué se hace en una central de carbón? Se quema carbón. Esa carbón va a en una caldera. De ahí se va a un calefón, que es básicamente una olla a presión con, con agua. Lo que se hace es calentar agua, tener vapor de agua y girar una turbina. Que suba el vapor y que mueva unas ruedas. Sí, el mecanismo mecánicamente es sencillo. Sí, no, conceptualmente es muy sencillo. Luego tecnológicamente puede ser todo lo complicado que tú quieras. Eso es. En una hidráulica al final es lo mismo. Tú tienes una tubería forzada, esa tubería forzada va hacia la casa de máquinas, en la casa de máquinas vas a tener una turbina hidráulica que gira por el paso del agua, por la presión y el flujo del agua, punto. En una central nuclear tienes exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el combustible, lo que quemas, aunque no se quema físicamente nada, es paneles de uranio que hacen una reacción nuclear con la cual se produce calor, con la cual se acaba calentando un depósito de agua a presión, con la cual se acaba moviendo una turbina de vapor. Y las de gas tienen una turbina que es de gas, es decir, que es como el motor de un avión, para entendernos, ¿vale? Que también gira
Y luego, si son ciclos combinados, lo que hay es que como eso tiene un calor remanente, ese calor remanente se utiliza para que con un intercambiador de calor se recupera y lo que se pasa es otra vez al depósito de agua a presión, vapor y movemos una turbina de vapor. Y, ¿Me explico? y entonces, Carlos, ahora que ya nos queda claro esto, ¿cómo hubiese podido afectar esto a la estabilidad del sistema? ¿En qué nos hubiese ayudado a tener estas centrales Bueno, eólicas? lo que pasa es que estos sistemas son muy inerciales. ¿Qué significa que es muy inercial? Que ante una perturbación, ante una alteración de la forma de esa onda que te decía que tenía 50 hercios, Sí, sí, sí. como los tiempos eléctricos son de decenas de milisegundos y los tiempos mecánicos de amortiguación ya estamos hablando del orden del minuto o del centenar del milisegundo, lo que hace es amortiguar porque no son capaces de seguir aquello. ¿Me explico? Entonces, hace que Sí, esa perturbación se sí. amortigüe. En el fondo funciona como un amortiguador, está bien explicado así. Ya, Entonces, y aquí hay que caracterizar dos tipos de energía. Está la nuclear, ¿vale? La sí, nuclear tiene como característica que se tarda muchísimo en encender, o sea, de cero quiero decir, se sí, tarda sí. muchísimo en apagar y además opera en unos márgenes de frecuencia muy, muy estrechos. De tal manera Mm, que la nuclear está pensada para operar a piñón fijo. O sea, lo mm, lógico con una central nuclear es que tú tengas siempre el 20, el 25, el 30% de tu demanda, que esa la vas a tener siempre, mm. cubierta con nuclear o operando a piñón fijo 365 días al año, 7 días a la semana, siempre. Y Y entonces esa Carlos, caja de base la tienes y punto. Ya y, sobre eso, y Carlos, ¿es más caro un gigavatio producido con energía nuclear que un gigavatio producido con energía renovable, con solar, por ejemplo? me parece muy buena pregunta. Depende, ¿vale? O Ya. sea, la energía nuclear tiene una estructura de costos que tiene un costo fijo muy, 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 muy grande, que es haber Ajá. construido la central. Claro, que Porque, son. porque vale Claro. un potosí, vale un potosí, Exactamente. ¿vale? Ahora que se habla Y mucho de volver a las nucleares tal y cual, las nucleares cuestan un pastón de hacer. Esto no es lo, argumento a lo, favor o en contra, cada uno. Sobre todo porque dentro de ese coste de las nucleares no se introduce, que es lo que está en debate también con respecto al mantenimiento de las nucleares, el coste de gestión de los residuos. Es decir, no es exactamente cierto. Se coge un dinerito de lo que de lo que cobra por la energía y se mete en un fondo y ese fondo debería servir para gestionar el sistema de almacenamiento centralizado donde debían de tenerse esos residuos. Porque el sistema Debería, ideal para tener debería. esos residuos, sí, porque en España no se ha llegado a hacer ese almacén. Por eso. Por cierto, que ese almacén hay que hacerle sí o sí. O sea, esto ya no es estoy a favor o estoy en contra de la energía nuclear. Si usted ya tiene unos residuos, lo lógico es que tenga el sistema óptimo, técnico y económico para gestionar unos residuos que ya tiene. Y como ya los tiene, no los puede no tener. Me explico. Y todos los técnicos te dicen que lo mejor es tener un sistema centralizado con un solo almacén. ¿Me explico? Tenerlo Sí. todo. Y entonces ese almacén se ha propuesto esos tres sitios para tenerlo, pero con esta fama que tiene la energía nuclear, pues a ningún pueblo le apetece mucho. Se suelen Mira, Carlos, buscar. esto se intentó en la zona del pueblo de mi madre, en la zona del Valle de los Pedroches. Y no te puedes imaginar la que se lió para que no metiesen el cementerio nuclear hace muchos años. Pues Pero o sea, mira, te quiero decir, quiero acreditar con esta anécdota que yo viví personalmente, que ya no es solo difícil hacer el almacén de residuos nucleares porque haya que tener unas medidas de seguridad muy altas, o porque cueste mucho dinero, o porque haya que mantenerlo durante cientos o incluso miles de años, sino que es incluso tiene un coste político elevadísimo, lo cual hace que es una complejidad añadida a todo este tema. Entonces, bueno, bueno, de pues todas formas, si te parece. tiene un costo, de todas maneras te digo, de construcción muy grande la central. Ahora, luego tiene un costo de operación muy, muy bajo. Ajá. En comparación con otros. Me explico. De Sí. tal manera que lo que se dice es que es una inversión muy apalancada. Costo fijo muy, muy alto. Costo variable muy, muy bajo. Entonces es como una palanca, está muy apalancado. ¿Me explico? Sí. Eh, en,
Y de hecho, del costo de operación, menos del 10% es el precio del uranio. Me explico, o sea, el uranio sí ha tenido algunas variaciones de precio, pero suele ser bastante estable en comparación con, por ejemplo, el gas y el petróleo, y tiene un costo que para lo que es esta energía, pues es el chocolate del loro dentro de los costos de la energía, ¿me explico? Ya, sí. Entonces, Sí me gustaría... está pensado... Sí, José Luis. Me gustaría introducir una dimensión también más económica y propiamente política, porque yo creo que todo esto está muy en relación con el tema del proceso, las dificultades para llevar a cabo el proceso de transición ecológica y sobre todo las dinámicas con las que se pretende que el proceso sea rentable. Es decir, no solo se lleve a efecto, sino además que resulte rentable para determinadas empresas, sobre todo grandes empresas. En el último foro de Davos se presentaron, tuvo dos grandes reuniones el gobierno español con dos grandes entidades empresariales. Primero, la llamada plataforma IETI, que es la Iniciativa Ibérica de Industria y Transición Energética, donde estaban todas las grandes entidades financieras y las grandes energéticas, tanto de España como de Portugal, que se reunieron con el gobierno español y el portugués. Estaba allí el gobernador del Banco de España, estaba la ministra de Transición Energética, etcétera, etcétera. Estas grandes industrias lo que planteaban era que España se tiene que convertir en el gran hub, en base a las renovables, en el gran hub industrial de Europa. Y por lo tanto también exportar energía, atraer a toda la actividad electrointensiva del conjunto de Europa, etcétera, etcétera. Y le decían, hay dos grandes limitaciones para esto. En primer lugar, la red eléctrica, que estamos viendo que está sin hacer las inversiones necesarias para que solvente y sustente esta estrategia. Y en segundo lugar, las conexiones con Francia. Bueno, Francia no quiere hacer esas conexiones porque está exportando su energía nuclear y no quiere competencia. Y en segundo lugar, la red eléctrica, pues a lo mejor esto también tiene un parte, no digo que se haya provocado con ese sentido, pero sí que se va a aprovechar esto para trabajar un poco en torno a lo que Naomi Klein llamaba una puntualización. La red o el mix energético francés, que es o tiene una participación nuclear enorme, ¿vale? Enorme. Ese sistema es verdad que tiene como finalidad generar energía y energía barata para la industria francesa, pero tiene una doble finalidad. Es que no se puede olvidar que Francia es potencia nuclear y que además la tecnología nuclear francesa, es decir, cuando los británicos tienen bombas nucleares, que también las tienen, esas bombas nucleares técnicamente son norteamericanas. Me explico, es con tecnología que le dieron en su momento los norteamericanos y es con respaldo norteamericano que producen esas bombas nucleares. La empresa que lo produce, que es una empresa que se llama AWE, Atomic Weapons Enterprise, es además de titularidad pública mixta, es decir, norteamericana y británica. Los franceses no, la tecnología nuclear francesa es 100% francesa. Su combustible es francés, etcétera, 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 etcétera. Entonces, Francia no va a permitir que se meta España en su sistema energético, que ponga en duda la rentabilidad de sus centrales nucleares, que no le haga o le haga menos posible el ser un exportador neto, y que además eso se meta con el hecho de que Francia tiene un sistema que es monopolístico en manos de EDF, que es Electricité de la France, entre otras cosas porque no lo puede permitir, porque si se le hunde Electricité de la France, también se le va abajo el tener unas centrales nucleares que en parte lo que quiere es que produzcan los residuos necesarios para tener su armamento nuclear. Además, también en relación con el gobierno español y el foro de Davos, dije que había dos grandes reuniones, una con la plataforma Yeti y la segunda con SpainDC, que es la gran patronal de los centros de datos. España, también en base a esa energía renovable y en base también a la situación geográfica, que permite hacer de puente con África y con el Atlántico, pues está siendo visitada como ubicación o se está planteando como ubicación para todos los grandes centros de datos de las grandes tecnológicas. Y eso arrastra mucho negocio, arrastra a las constructoras, arrastra a las inmobiliarias, arrastra a las eléctricas, arrastra un montón de grandes empresas. Entonces eso es una gran inversión. Empresas de agua. Quieren pegar el pelotazo todos estos grandes sectores de las grandes empresas.
Entonces, para alimentar estos centros de datos ya se está planteando a nivel internacional recurrir a las nucleares. En Estados Unidos, para un gran centro de datos que ha establecido Microsoft en Estados Unidos, se ha reabierto una gran central nuclear, que no me acuerdo exactamente cuál es, pero que es la que en su día, en los años 70, tuvo un gran accidente que fue bastante famoso. Y se está planteando también utilizar precisamente lo que dice Carlos, la tecnología francesa de pequeñas centrales nucleares, que son como reactores más pequeños y más manejables, que ha desarrollado Francia, que son SMR o SMDR o algo por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que aquí también, independientemente de lo que ocurriera, que lo puede explicar muy bien Turiel y lo puede explicar muy bien Carlos, yo creo que lo que vamos a ver en los próximos tiempos va a ser la utilización un poco en la vía esa de la doctrina del shock que explicaba Naomi Klein. Cuando hay un gran suceso, un gran elemento que preocupa a toda la sociedad, pues se va a entrar ahí a saco diciendo el Estado tiene que pagar las redes, el Estado tiene que pagar las conexiones, el Estado tiene que recuperar las nucleares, no se pueden cerrar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo que hay es un conjunto de lobbies que tiene cada uno sus intereses y que a río revuelto ganancia de pescadores. Es decir, si tú fueras el director del lobby nuclear en España, pues evidentemente empezarías a montar líos diciendo han sido las renovables, no había que cerrar, no había que cerrar. Claro, el gobierno ha hecho una cosa totalmente ideológica. Ahora mismo... Si fueras el de los paneles solares, exactamente lo mismo, pero al revés. No sé si lo sabes, Carlos, pero ahora mismo, no sé si lo sabes, Carlos, pero ahora en la televisión española se está moviendo mucho una personalidad que viene de Internet, como es operador nuclear, que, claro, él es un hombre que trabaja dentro del sistema nuclear y está defendiendo, evidentemente, todo el tema de la energía nuclear. Esto no implica un posicionamiento mío, pero es cierto que él tiene un posicionamiento propio que es increíblemente subjetivo. De todas formas, hay que dar también algún dato objetivo para... Insisto, a mí, yo no me meto en lo que penséis sobre la energía nuclear o no. Habrá gente que le parezca bien, gente que le parezca mal. El caso es que España no es un país con poca energía nuclear. No, sí, que podemos querer más o podemos querer menos, pero España es un país... Mira, bueno, pero por darte unos datos, Carlos, ahora... Un segundo, ahora dices lo que quieras, pero hay que, por dar unos datos. Es decir, por megavatios netos producidos, España es el país número 12 del mundo. ¿De acuerdo? Y por influencia dentro del mix, el número 15 del mundo. Es decir, es un país que tiene bastante nuclear. Ya lo digo porque el debate parece que se está planteando como si no hubiese centrales nucleares. Mira, en España las hay. Y... Cuando se toma una decisión sobre cuál va a ser el mix energético de un país, aquí entran valoraciones, si se hace en serio, Si se hace bien, económicas, sí, claro. Económicas, financieras. Bueno. De técnicas y de restricción técnica del sistema. Se debieran tener en consideración cuestiones ecológicas o de impacto medioambiental. Se debiera tener en consideración cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad a largo plazo del sistema en función de si los recursos que se utilizan son renovables o no, van a estar disponibles o no, etcétera, 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 etcétera. Cuestiones geopolíticas. Y quien piense que no, que piense en la industria alemana. Me explico. Cuestiones sociales y de cuál va a ser el costo para el consumidor, tanto en los hogares como en la industria, etcétera. Es decir, es una decisión muy compleja y yo había empezado describiendo las ventajas y los inconvenientes de la nuclear, pensaba hacerlo con todas, para explicarle a la gente por qué ha pasado lo que ha pasado. Cuando lo hagas se verá que es que cada una de esas energías aporta una cosa distinta, que cada una crea unos problemas distintos, etcétera, etcétera. Es decir, que esto es una decisión que debiera ser científico-técnica y que debería ser científico-técnica. Pero detrás de la científico-técnica hay también un elemento propiamente social y político, en el sentido de que junto al tema de la generación, que es evidentemente una discusión técnica, ahí está también el tema del consumo y a lo mejor hay que plantearse también qué consumos son necesarios y qué consumos son socialmente sostenibles y cuáles no. Los centros de datos, por ejemplo, implican un consumo tanto de electricidad como de agua enorme y esto implica también, por ejemplo, subidas en los precios de los suministros para las poblaciones cercanas. Y ahora veremos, porque lo pienso contar, cuál es la forma de implementación que se está teniendo de la energía fotovoltaica y qué efecto está teniendo eso en el campo. Me explico. O sea, cada cosa tiene su influencia, pero lo que te estoy diciendo es que es un tema muy complejo en el cual hay que tener una planificación a 50 años.
Y se está teniendo, Carlos, Carlos, en tu opinión como técnico, porque claro, evidentemente es nosotros el no somos problema, técnicos, que no. pero ¿y por qué no se está teniendo? No. ¿Por Mira, qué no se está teniendo y qué está? Un segundito, Carlos, para dejar bien planteada la pregunta. ¿Por qué, en tu opinión, no se está, y luego te voy a hacer la misma pregunta a ti, José Luis, ¿por qué, en tu opinión, no se está implementando correctamente? Y si no se está implementando correctamente, como dices, ¿en base para qué fin se está implementando? Porque evidentemente esto no se estará haciendo a tontas y locas. mira, ¿Qué fines yo no se te están estaba trayendo de gente y diciendo, cuáles no? yo no te estaba diciendo si se ha implementado bien o no, te estaba diciendo que hay que tener una planificación a 50 años. No, sí, te lo pregunto yo. ¿Por qué te ponía 50 años? Porque una central nuclear se tarda 10 años en construir y tiene 40 años de vida útil. Con lo Sí. cual, si tú hoy te preguntas si hoy deberías construir una central nuclear, no te lo tienes que preguntar hoy, te lo tienes que preguntar si la necesitas dentro de 50 años. ¿Me explico? Y son las Ahora, centrales, y si la tecnología que hay ahora será buena dentro de 50 años o no, porque igual en 50 años te ha cambiado la tecnología y el está todo el mundo costo de con tal, torio etcétera, y etcétera, tú eres el etcétera. único tonto que sigue con uranio. Y bueno, pues, Claro, pero por eso te lo contaba para que vieran lo complejo que es. Ahora, sí. bien, lo que ha pasado en España es que de tener un mix energético que tiene mucha inercia por las centrales que os decía antes, las nucleares, las térmicas y las hidráulicas que dan inercia, ¿vale? De esas centrales luego hay unas, que son las térmicas de gas y las hidráulicas, que aparte de dar mucha inercia, tienen algo de flexibilidad. Es decir, que se puede regular abriendo y cerrando una válvula, por un lado, y por otro que pueden operar en regímenes de frecuencia ligeramente distintos, lo cual les permite amortiguar cualquier tipo de alteración que haya habido en la red. A esto le hemos sumado fotovoltaica y le hemos sumado eólica. La fotovoltaica en el fondo funciona como una fuente de corriente más que de tensión. Es decir, lo que hace la fotovoltaica es, tú generas en corriente continua, por efecto fotoeléctrico, cuando incide el sol sobre unas obleas de silicio, ¿vale? Que están puestas en un panel. Sí. Y luego con unos inversores, eso se convierte en la señal sinusoidal de 50 hercios que estábamos comentando anteriormente. ¿Cómo se hace eso? Pues con electrónica de potencia, con un sistema que se llama inversor que copia la frecuencia que hay. La copia. Y Carlos, porque los que no somos técnicos nos estamos mareando un poco. Entonces, ¿cuál es el efecto sobre la estabilidad del sistema de todo esto que nos estás contando? Bueno, pues que como la copia, si se produce una alteración en la frecuencia, sí, la va a amplificar, porque copia lo que hay. No la va a amortiguar, no hay un sistema inercial real de una máquina que gira, no, eso no lo hay, con lo cual no amortigua, no da flexibilidad, no da estabilidad a la red, lo que sí hace es amplificar cualquier problema, cualquier alteración que haya. Además, la fotovoltaica ya tiene de por sí unos riesgos, porque si tú miras cómo funciona por dentro uno de estos inversores, al final lo que estás haciendo es subiendo el voltaje y troceando la onda para copiar lo que hay. Y entonces eso produce unos armónicos. Sí. Para que lo entienda todo el mundo, un armónico viene siendo como una vibración, ¿me explico? Como un ruido en esa señal de los 50 Hz. Yo esto lo conozco por teoría musical, sí. ¿Comprende? Y luego tienes los molinos de viento. Los molinos de viento sí tienen, y lo vemos todos cuando vamos por la carretera, una turbina que gira. Lo que pasa es que esa turbina que gira, ese alternador es asíncrono. ¿Por qué? Pues mire usted, porque yo no tengo ningún control sobre la velocidad del viento. Y entonces es asíncrono, y lo que hace es sincronizarse con la red a través de un sistema complejo que se llama convertidor, que también es electrónica de potencia y que tiene más o menos, por no meternos en duras técnicas, problemas parecidos a los que puede tener la fotovoltaica. Y entonces, ¿qué es lo que pasó el día del incidente? Pues mire, que tenías el 60 y poco % de fotovoltaica, casi el 15% de eólica. Luego tenías, claro, un poquito de hidroeléctrica,
aproximadamente un poquito menos del 10%, y tenías un 3 y pico por ciento de ciclo combinado y un 10%, aproximadamente 11% de nuclear. Es decir, que cuando se produjo los dos incidentes que llevaron al apagón, no existía en el sistema inercia suficiente como para amortiguar una perturbación que ocurriera en la señal. Esto fue lo que llevó a que hubiera una desconexión en cascada de las protecciones del sistema, que llevó al famoso, han desaparecido 15 gigavatios. Sí. Un gigavatio es la energía de un rayo. 15 gigavatios no desaparecen, eso no es un mago que hace con una varita, no. Lo que pasa es que el sistema lo que tiene es una serie de protecciones similares a la caja de relés que tenemos en nuestra casa. Mucho más compleja, porque estamos hablando de muchos gigavatios y de muchos voltios, todo lo que tú quieras. Pero al final es un sistema que lo que hace es discriminar los fallos del sistema para aislarlos. Pero Carlos, por atajar un poco la discusión técnica, porque llevamos ya mucho tiempo, me apetece bastante además escuchar también todo lo que tiene que comentarnos José Luis, que está hablando muy poquito. Te quiero hacer una última pregunta y pasamos ya a José Luis, ¿vale? Seguimos hablando del apagón, pero de otros temas. Porque, es decir, vale, ya nos queda claro que no había suficiente inercia en el sistema, ya nos queda claro que en este momento estaban funcionando solo las renovables, que aportan porque si te falla algo, pues no tienes un respaldo, ¿de acuerdo? Más o menos lo vamos entendiendo todo, pero el hecho de que ese error, fuese cual fuese en un principio, se trasladase absolutamente toda la red de España, primero ya es un fallo, pero ¿por qué se tarda 12 horas en volver a darlo? Yo entiendo que aquí además todo el mundo es unánime, está felicitando a los técnicos de Red Eléctrica Española porque, oye, que lo han hecho muy bien después de pegarla tremendamente, pero después lo hicieron muy bien, parece ser, ¿vale? Estupendo, os creemos, pero claro, ¿por qué se cae de manera tan catastrófica toda la red y por qué se tarda tanto en volver a levantarla? Se cae de manera catastrófica porque ocurre una incidencia, un fallo. No hay que tener miedo a la palabra fallo. Fallos en la red eléctrica ocurren muchos todos los días y tú no te enteras. Ocurren estos dos fallos de manera cuasi simultánea, ¿vale? Hay que entender que la red eléctrica está diseñada con un concepto que se llama N-1. ¿Qué significa N-1? Que de los enésimos elementos que forman parte de la red, ya sea de generación o de distribución o de transporte, si se cae uno, por un problema que haya, pues un ave que se ha dado con dos cables en una torre eléctrica, un rayo que ha caído no sé dónde, no sé qué falla que ha habido, si falla lo que sea, la red es capaz de ni inmutarse, de seguir operando tranquilamente. Lo que no es N-2, ¿me explico? Por eso han hecho falta dos fallos simultáneos. Habrá que ver, y aquí es donde si ha habido falta o no, si esos dos fallos simultáneos, con muy poquita diferencia de tiempo, han sido aleatorios o si estaban relacionados. Es decir, porque puede ser que lo que haya habido es una falla en una planta determinada donde haya habido un sobrevoltaje y hayan intentado volver a enganchar. ¿Me explico? Y eso sean los dos fallos. Puede ser. Pero lo que te decía, no se ha amplificado a toda España porque ese sistema de protecciones ha fallado. Sí, claro, es evidente. No ha sido capaz de discriminar cuál era la falla. Y además de haber fallado, la perturbación que ha habido ha hecho que como te decía, por un problema de estabilidad, se amplifique y una vez que tú tienes una bajada de la frecuencia, eso es muy peligroso, muy peligroso. Y lo que ha habido es que desconectar los distintos generadores que había por seguridad de la red. ¿Me explico? Sí. Porque te decía, todo tiene que funcionar a 50 Hz. La nuclear, por ejemplo, saltó inmediatamente. ¿Por qué? Porque te decía, es muy poco flexible. Si tú tienes una pérdida de sincronismo, puedes tener un problema muy gordo con esa turbina que genera a 50 Hz. Tú tienes que tener en cuenta que esas turbinas funcionan por efecto brújula. O sea, para ser muy intuitivo. Imagínate que tú tienes la punta de una brújula que va girando. Esa punta de la brújula que va girando son los 50 Hz a los que funciona el sistema eléctrico, ¿vale? Y tienes otra punta que va girando que es una eléctrica inducida por la mecánica, que es
el electroimán que está acoplado a ese alternador, que está acoplado a esa turbina y que está girando por la fuerza mecánica de la turbina. Y entonces el sistema funciona porque la una arrastra a la otra. Y van las dos a 50 Hz. Si yo pierdo sincronismo, ¿sabes lo que le pasa a la turbina? La turbina mecánicamente, tú le estabas metiendo vapor o lo que fuera, y no se aceleraba porque tenía la red eléctrica que le frenaba. Y al frenarle la red eléctrica es como entraba energía en el sistema. Si desaparece la frecuencia eléctrica, ¿saben lo que le pasa al motor? Que se acelera hasta su destrucción. Leñé. Ya. Me explico, empieza más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, hasta que se salga del eje o lo que sea. Entonces tú sabes lo que pasa, que es que hay que desconectar por seguridad. Ya. Y además se hizo muy bien en desconectar, porque si no, hubiera habido averías muy gordas. Es que un gigavatio es un rayo. Es que puede desintegrar lo que sea. Incluso, ¿por qué se desengancharon los franceses y los marroquíes? Exactamente por lo mismo, para que no les arrastrara. Ya. Se pudo liar más todavía, vaya. Se pudo liar muy, muy parda. Es decir, no se lió parda porque los sistemas, dentro de que no fueron capaces de discriminar inicialmente la falla y aislarla en una región concreta, dentro de que no fueron capaces de hacer eso, sí fue capaz de proteger cada una de las unidades del sistema y que no hubiera ninguna avería seria. Es decir, esto se hizo porque se tenía que hacer. Luego, ¿por qué se tarda tanto? Porque ya has perdido sincronismo. Y es que tú, como tienes que ir a esos 50 hercios exactos, luego tú, ¿cómo generas esto? Pues pones en marcha todas los ciclos combinados que tienes, todos. Llamas a los de los ciclos combinados y dices, muchachos, no hay un problema, todos los ciclos combinados a andar. Entonces, luego tú tienes 50 hercios en este ciclo combinado y lo tienes que poco a poco y a capón y uno por uno ir conectando con la red para que exista esa sincronía. Tienes que tener un punto de inicio donde arranco luego lo conecto con esta demanda aquí y cuando lo tengo en sincronía lo conecto con otro generador que también tengo esos 50 hercios, que acoplo la red y una vez que tengo sincronía, meto más, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, se entiende perfectamente, Carlos. Sí. Además, es que la gente piensa que enciende un ciclo combinado es de un botoncito, que no. Que tiene un proceso de encendido de 3 y 8 horas. Que la nuclear tiene un proceso de encendido de 24 horas. Claro. Me explico, o sea, esto no funciona así. Entonces, se tardaron 12 horas porque no se hundió todo. Porque es lo que se tarda en encender el sistema. Sí, o en encender la parte que había que encender del sistema. Sí, sin más, vamos. Realmente lo hicieron muy bien. Entonces, sí desapareció por eso. Entonces, lo que hay que preguntarse es por qué se estaba operando por debajo de las restricciones técnicas del sistema en cuanto a la estabilidad y cómo se ha llegado a esto. A esto se ha llegado porque si tú metes un generador eólico o si metes un panel solar, no pasa absolutamente nada, es imperceptible. Entonces, como no se han ido sumando todos a la vez, sino que primero ha sido uno, luego ha sido otro, etcétera, 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 se les ha ido permitiendo. Aquí hay unos sistemas que una vez que esto alcanzó escala industrial, es decir, que no era el 0 o 5%, sino que era el 60%, el 70% de la capacidad instalada, etcétera, 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 que te dan estabilidad. Y te dan estabilidad, primero, porque son garantía de potencia, y segundo, porque emulan el funcionamiento original sincrónico de la red. ¿Me explico? Y entonces aquí, lo primero que hay que tener sistemas de almacenamiento con baterías, y luego hay que tener o compensadores síncronos o grandes condensadores. Hay sistemas inerciales que tienen que ver con acumulación de aire. Hay 7 o 8 sistemas que ahora no se sabe exactamente cuál va a ser la tecnología mejor de almacenamiento y de estabilización. Lo que sí se sabe es que la que mejor funciona ahora es la más cara. ¿Me explico? Sí. De todas formas, yo creo que, Carlos, la parte técnica yo creo que más o menos nos queda clara.
bueno, más o menos con toda la información que tenemos, yo os propondría pasar también, sobre todo contigo, José Luis, pasar un poco al tema, porque evidentemente hay una parte técnica, pero también hay un factor humano, porque todo esto técnico está gestionado por gente, está funcionado por humanos y está funcionado por ejecutivos y está funcionando con políticos. Es decir, aquí hay unos temas y unas interacciones sociales que también son muy importantes porque al final acaban teniendo repercusiones muy, muy fuertes sobre este tipo de sistemas, sobre cualquier otro. Entonces, José Luis, yo te preguntaría también, ya habiendo recentrado el tema en este apartado como más político, más social si quieres, ¿cómo has visto tú el apagón? ¿Qué críticas, qué alabanzas, qué análisis te suscita? Bueno, yo creo que, como decía antes, esto es el resultado de que se le encargue la solución del problema ecológico, del problema de la crisis climática y el problema de las contradicciones ecológicas del capitalismo a quien lo ha creado, es decir, a las grandes empresas y a las grandes acumulaciones de capital, que son básicamente las que han externalizado muchos de sus costes ecológicos y por lo tanto han generado ese tipo de problemas. Entonces, en ese sentido, lo que pasa aquí es que se trata de incentivar al mercado para que sea el mercado el que solucione el problema. El mercado de las grandes energéticas, que tienen figuras transnacionales, pero que a su vez se nos quieren presentar como españolas, también, que es otra cosa también bastante curiosa. Y el mercado de los grandes fondos de inversión que han invertido enormemente en las renovables en nuestro país, desde los fondos de inversión internacionales, los grandes BlackRock, toda esta gente, incluso los fondos soberanos, es decir, Abu Dhabi ha invertido un montón en temas de renovables en nuestro país, Mubadala, toda esta gente, Masdar está convirtiendo a España en un gran centro, hub tecnológico y energético en Europa, que Masdar es dependiente también del Emirato de Abu Dhabi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que aquí el problema fundamental es pensar que esta gente va a solucionar el problema de la crisis ecológica. Esta gente lo que busca es acumular más capital y por lo tanto están buscando soluciones de este tipo. Y el Estado que debía ser quien regulase, quien limitase, quien encauzase todo esto, lo que hace es ponerse a su servicio. Decir, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es una labor de control para que no se desmadren las cosas, pero poco más. Entonces el problema fundamental es que aquí lo que tendríamos que tener es básicamente una energética pública que tuviera la hegemonía del mercado, sino la totalidad del mercado, si no fuera un monopolio de mercado, y combinada con mecanismos de autoconsumo descentralizados que permitiesen además también poder sobrevivir o poder aguantar en situaciones de colapso o de crisis climática o de crisis incluso geopolítica. Es decir, porque si lo que está pasando aquí es que estamos a punto de tener una guerra con Rusia, o algo así se nos cuenta, que la Unión Europea tiene que dar 200.000 millones de euros para la IA, de la que luego hablaremos, que la Unión Europea tiene que dar 800.000 millones para prepararnos para la guerra con Rusia y también tiene que dar otros 800.000 millones, no se sabe cuántos, para las conexiones eléctricas con Francia, pues a lo mejor lo que nos encontramos es una situación de crisis geopolítica acompañada de la crisis climática que haga que no sean sostenibles este tipo de grandes infraestructuras tecnológicas y que por lo tanto tengamos que intentar sobrevivir en un momento determinado, en determinados escenarios, con mecanismos más descentralizados, más capaces de tener una resiliencia local que permitan garantizar la supervivencia de las poblaciones en circunstancias de crisis, ¿no? Y esto es lo que podemos ver también. Ha habido dos problemas desde mi punto de vista. El primero es cuál ha sido el modelo de implementación en el cual hasta hace un par de años no se les ha exigido a la gran fotovoltaica y a la gran eólica el poner una serie de medidas que le permitan su integración en la red, integrando ya a nivel de planta esos sistemas de estabilización, ¿vale?, que fundamentalmente con baterías. Eso ha hecho que se genere una bola, que es un problema que ahora tendrá que solucionar la Red Eléctrica Española. ¿Me explico? Es decir, que en vez de ser a nivel de planta y por tanto sincerizar los costos, ¿por qué? Porque al final estos sistemas tienen un costo muy alto. Entonces, si yo lo hago a nivel de planta, estoy sincerizando los costos. Es decir, un tipo viene, me mete una serie de paneles, me mete un compensador síncrono y me mete un sistema de baterías. Y luego su sistema es rentable o no en función del precio del mercado y de lo que le haya costado. Y es problema suyo. Eso es totalmente distinto de ir dejando
que se meta fotovoltaica sin nada a pelo, me explico, simplemente con los inversores, y que luego Red Eléctrica Española se encuentre con un problemón en el que va a tener que estar unos años metiendo supercondensadores y sistemas de baterías que los pagaremos tú y yo. Lo que se hace es socializar, como siempre hace el neoliberalismo. Claro, por esto. Entonces, este es el primer problema. Y hay un segundo problema. De hecho, perdóname, Carlos, no sé si vas a hablar de otra cosa, por hablar. Recordemos que aquí estamos funcionando ahora con la excepción ibérica, es decir, se cambió el sistema por el cual las eléctricas cobran la electricidad. Antes lo que se hacía era cobrar toda la electricidad, independientemente de con qué se generase, al precio de la más cara que se generase, y esto se cambió para España y Portugal, es lo que hemos llamado la excepción ibérica. Curiosamente, desde que ganan menos dinero, porque al final esto se ha traducido en que los ciudadanos tenemos facturas pues que no son tan abusivas como eran antes, porque recordemos que cuando funcionaba como antes era absolutamente abusivo lo que se pagaba por la luz. Ahora que tenemos unas facturas que son menos abusivas, que bueno, son más decentes, de pronto empezamos a tener que en un año hay 5 desconexiones de la industria. Ahora tenemos el mayor apagón probablemente de la historia de España. Entonces, esto es que no ganan dinero suficiente, que como no ganan dinero suficiente no están invirtiendo lo que había que invertir. Bueno, yo quiero decir eso sinceramente, y perdóname, José Luis, que termino y te doy la palabra. Yo creo que estas inversiones había que haberlas hecho mucho antes de que entrase la extracción ibérica. Es decir, antes tampoco las estaban haciendo. O sea que, cuidado. Vale, entonces, José Luis. Estoy de acuerdo, claro. Estoy de acuerdo, y en el fondo es lo que acabo de contar. Pero exacto, mira, Perdona que José Luis quería decir, perdona Carlos, que ahora vas con el segundo problema, que quiero decir algo, José Luis, hasta después. Del apagón también habría que plantearse quién los va a pagar y cómo se van a pagar. Es decir, vamos a hacer aseguradoras, vamos a hacer qué hacen las entidades financieras, si toman algún tipo de medida para facilitárselo a los pequeños negocios que hayan tenido problemas ese día. Es decir, porque, por ejemplo, la falta de facturación durante un día en determinados sectores puede provocar problemas luego para pagar los préstamos a las grandes financieras. Y lo mismo pasa con el tema de la destrucción de género, la destrucción de materias primas, ¿quién las va a pagar? Las aseguradoras va a tener que presentarse informes técnicos que digan efectivamente quién ha tomado, quién ha llevado a cabo lo que haya llevado a cabo, de quién ha sido el fallo, quién responde de él, etcétera, etcétera. Me ha interesado decir que es de Red Eléctrica y de nadie más, porque obviamente eso implicará que sean los contribuyentes los que paguen todo, ¿no? O sea, ahora mismo, José Luis, lo que nos vamos a encontrar es Y para irnos también a las condiciones de la clase trabajadora, es decir, porque la clase trabajadora también sufre ahí, tanto en el marco de pues, contratos temporales que puedan tener determinados efectos por el hecho de que no se haya podido trabajar ese día, situaciones también muy duras a ese nivel, porque recordemos que estamos en un contexto de precariedad laboral donde se puede utilizar este tipo de cosas para no renovar contratos, para despedir a la gente. Es decir, es verdad que se supone que hay un permiso retribuido por no poder acudir por una catástrofe natural, pero ¿es esto una catástrofe natural? Lo va a tener que determinar finalmente el Tribunal Supremo cuando haya algún tipo de recurso respecto a esto. ¿Y qué pasa con la gente que no recurre? Porque hay un montón de gente que no tiene afiliación sindical, que no tiene asesoramiento laboral, y veremos qué pasa con sus puestos de trabajo, ¿no? Entonces, todo esto habría que ponerlo también encima de la mesa, porque son los efectos sociales sobre la clase trabajadora, sobre la clase media y sobre las clases populares. Pues ahora vamos a pasar a hablar de esto. Carlos, si quieres, cógete, como llevamos casi una hora hablando de esto, yo creo que es suficiente para el programa de hoy. Haz una conclusión, si quieres rápida, ¿vale? En un par de minutillos. Mira, yo creo que es interesante que lo cojas donde lo había soltado, que es que hay un segundo problema en cómo lo han integrado, que es, dada una superficie X que yo llene de paneles solares, hay dos alternativas. Una es tener 3, 4, 5, una docena de parques enormes con hectáreas y hectáreas que son propiedad por el costo que eso tiene, pues de Acciona, de Iberdrola o de quien sea. Pero es que hay otra forma de tener esa cantidad de paneles solares distribuidos. Llenar cada tejado de España de un panel solar. ¿Me explico? Las implicaciones son muy distintas. En primer lugar, porque es que el panel de mi casa podría ser mío. ¿Me explico? Y entonces yo podría tener una parte de mi consumo que es autoconsumo y venderle a la red lo que quedase, etcétera, etcétera. No es lo mismo que sea mío que sea de Iberdrola. Esto para empezar. Para continuar, no es lo mismo que sea autoconsumo que se genere en Málaga y me llega a mi casa en Madrid, porque me he ahorrado los costos energéticos del transporte. ¿Me explico?
Sí, sí. etcétera, y que además no es lo mismo a la hora de que haya fallos, inestabilidades, porque no es lo mismo tener generación localizada, distribuida, que luego se va a consumir cuando yo la tire de la red distribuidamente, es decir, en la comunidad local donde yo estoy, que haya grandes generadores de energía que tiran muchos megavatios a la red en una esquina y llegue a la otra. Y aquí también hay que entender que el punto, el cuello de botella de las implementaciones de grandes plantas de este tipo ahora mismo es la conexión a la red, es decir, que le den un punto de conexión a la red. Como resulta que hacen falta áreas muy grandes para instalar una planta fotovoltaica de este tipo, lógicamente no se ponen en el centro de Madrid, que la tierra vale un potosí, se tiene que poner en una zona rural. Entonces, ¿dónde encuentro una zona rural que esté bien conectada a la red? Pues donde la agricultura es rica, es decir, donde en vez de ser la España vaciada, que no hay nada, lo que hay es una zona rural que está en la cuenca de una cuenca hidrográfica o donde hay agricultura que es muy aprovechable, y entonces hay una serie de núcleos urbanos un poquito más grandes, con un poquito de industria, etcétera, etcétera, y ahí voy y pongo mi planta. ¿Por qué? Porque hay más nodos de ese sistema eléctrico y me permite conectarme mejor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos utilizando las mejores tierras de cultivo de España, las mejores, para poner unos parques de fotovoltaica que son enormes, y que cuando tú pones un parque de estos, lo principal es que a cada panel le tiene que llegar un cable que luego tiene que ir a un inversor, es decir, estás llenando esa tierra de kilómetros de canalizaciones de cable. Lo secundario es que el panel no te lo tiene que volcar el viento, y por tanto tienes que enterrar una base de hormigón, ¿vale?, en la tierra, que es la que sustenta para que no se hunda ese panel, y que tiene que tener una inercia para que no se vuelque. Con lo cual tú estás llenando un terreno que era muy bueno para la industria, perdón, para la agricultura, de bloquetes de hormigón y canalizaciones de cables, y que no le va a dar el sol en la vida. Con lo cual ese terreno, luego recuperarlo dentro de 50 Te lo cargas, años, claro, te lo has cargado, sí. Vaya usted, vamos, no. Entonces, las mejores tierras de cultivo se las estamos quitando al agricultor para que ponga paneles solares. Yo no lo veo ecológico. ¿Me explico? No lo veo ecológico. Aparte que, insisto, que es que sería mucho más interesante que el panel estuviera instalado en el tejado de mi casa y que además yo fuera el propietario de ese panel. Que no es lo mismo que sea el propietario de Iberdrola. ¿Me explico? Totalmente, Carlos. Todos esos problemas. Y somos lo que ha habido es la codicia de unos tipos que han dicho, oiga, pero si ese es el día ideal, meta en la red todo, que nos está pagando lo nuestro. ¿Y cuál es la prueba mayor de que lo que digo es cierto? Pues mira, que en ese momento estábamos en un 65% de combinación eólica, fotovoltaica, y en un 78% total de renovable. Esto, Red Eléctrica, no ha permitido que vuelva a pasar, y hemos vuelto a tener días de calor, de viento, etcétera, etcétera, etcétera. Los países ellos ya saben que esto produce una inestabilidad en el sistema y que se pasaron un 10%. Bueno, ¿Y cómo es que es un 10%? Porque no han dejado nunca que sea más de un 55, 56, y antes era un 65, con lo cual se pasaron un 10%.